Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora está en línea directa con nosotros el abogado Edison Carrillo. Él es abogado de un grupo de concejales de Quito. Abogado Carrillo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. No le escuchamos, abogado. No sé si puede accionar el audio de su receptor. Buenas noches, Freddy. Qué gusto compartir con ustedes. Gracias, ahora le escuchamos bien. Pongamos en contexto el tema. La jueza María Belén Domínguez está acusada de probable tráfico de influencias en relación al sorteo de la causa presentada por el señor Jorge Yunda en apelación a lo resuelto por el Consejo Metropolitano de Quito. Me refiero a la resolución del Consejo Metropolitano de Quito de removerlo del cargo. Sí, en ese sentido la jueza Domínguez del día de hoy tenía que comparecer su defensa a la audiencia de formulación de cargos que tenía que llevarse a cabo a las 11 de la mañana. Lamentablemente la jueza Domínguez, utilizando una de las artimañas y triquiñuelas como lo han venido haciendo a través de todo el proceso en el tema de acción de protección, en el tema de medidas cautelares, en la acción de protección y muchas otras instancias administrativas en las cuales también se ha dejado a ver que los abogados que defienden en cierta parte a la doctora Domínguez son parte o se conocen o son amigos también de la parte del doctor Jorge Yunda y de sus cercanos. Es importante decir esto, la doctora María Belén Domínguez lo que ha indicado es que no tenía defensa, que no tenía abogados, que ella estaba haciendo su defensa propia. Sin embargo, existe de los recaudos procesales la comparecencia del doctor Carrasco y el doctor Flores, lo cual ha sido considerado por el señor presidente de la Corte, el doctor Jaya, y que ha solicitado la sanción correspondiente para estos abogados. Además, se ha suspendido la audiencia y se tendrá que fijar nuevo día y hora. Lamentablemente, se le escucha al doctor Santillán, el fiscal provincial, que claro, el 29 comienza la audiencia de juzgamiento ya en el tema de pruebas COVID, en la cual está vinculado el señor Jorge Yunda, y que en este caso tendrá que ser prácticamente palabras más o palabras menos de lo que dijo el doctor Jaya posterior a que se termine esta audiencia. Y esta audiencia más o menos durará, por la cantidad de testigos y pruebas que tienen que evacuarse, aproximadamente unos 15 días a 3 semanas. Entonces, se va dilatando, se va haciendo largo el camino. Aquí en este caso me sorprende también que solo esté vinculada a la doctora Domínguez. Ojalá en la instrucción fiscal también se vincule al que presentó y al que se benefició de este tráfico de influencias. El tráfico de influencias está determinado en el 285 y es un delito doble vía. ¿Se refiere a colegas suyos abogados? En este caso hay que ser muy claros. Recordemos que la acción de protección que se presentó en conocimiento de la doctora Domínguez y por la cual se está sustanciando este tráfico de influencias, fue presentada sin abogado por el doctor Jorge Yunda. Firmó él directamente. Entonces, ahí tendríamos que ver hasta dónde la participación de Jorge Yunda en la presentación de la acción de protección y hasta dónde también fue beneficiado él. Eso les decía, el tráfico de influencias es un delito doble vía. El que da y el que hace la acción de beneficio al tercero. Ahora, entonces, doctor Carrillo, permítame consultarle. Esto que hizo la jueza María Belén Domínguez, en este caso no como jueza, sino como imputada en un presunto delito de tráfico de influencias, ¿es posible hacer, es decir, minutos antes de la fecha y hora para la que fue convocada una audiencia de formulación de cargos, argumentar enfermedad y no presentarse cuando podía estar sus abogados? A ver, la comparecencia de la parte imputada o la parte o el sospechoso o la sospechosa en este caso no es necesario a la audiencia de formulación de cargos porque puede comparecer su defensa. En este caso, el doctor Carrasco, de lo que tengo entendido, y el doctor Flores, que fueron los que comparecieron con ellos en algún momento en esta investigación. Sin embargo, la doctora lo que ha mencionado en su escrito es que ella no contaba con defensa, es decir, que ella estaba haciendo la defensa sola. Y si es que eso hubiese pasado, tranquilamente se podía actuar con un defensor de oficio, que tenía que haber estado notificado con anterioridad.
Entonces se jugó una triquiñuela y de decir yo no tengo abogados. Por último termina sancionando, y eso es lo que entendería va a suceder, porque el doctor Jaya ha dado a notar que de los recaudos procesales sí se advierte la comparecencia de 2 abogados con la doctora Domínguez. Entonces tendría que mandarse al Consejo de la Judicatura para que sean sancionados por la no comparecencia a esta audiencia. Ahora, ¿había riesgo de que entiendo que es un acto urgente solicitado a la Fiscalía, la formulación de cargos en ese marco? ¿Era probable que puedan dictar medidas cautelares? Y estoy en el campo de la especulación, doctor Carrillo, y cuando yo especulo así me gusta sostenerlo públicamente. ¿Podría haberse emitido una orden de prisión preventiva acaso en esta audiencia? Exactamente. Se nos fue el audio, doctor Carrillo, por favor. Perdimos la comunicación unos segundos, por favor, ¿puede volver a iniciar su respuesta ahora? Sí, le comentaba, el fiscal, con toda la potestad que le da la normativa, pudo haber solicitado en esta audiencia que se den medidas cautelares en contra de la sospechosa, en este caso, la doctora Domínguez. Esta puede haber sido la prisión preventiva, esto puede haber sido el que utilice el grillete, la comparecencia ante la autoridad competente en este caso, pero lamentablemente al no haberse instalado no se pudo procesar esta medida cautelar. Sin embargo, el fiscal podría solicitar dentro de la investigación también por ser una medida cautelar, para que se otorgue algún tipo de medida en la cual garantice la comparecencia de la jueza Domínguez a juicio. Pero, como digo, no se ha podido instalar utilizando estas chiquiñuelas que lamentablemente no viene a ser sorpresa en los casos que están cercanos al doctor Jorge Yun. Y quizá estas son las falencias del Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, falla esta audiencia por triquiñuelas, como usted las califica, que minutos antes de la hora y la fecha indicada arguye enfermedad y eventualmente puede evadir a la justicia. No hablo específicamente de María Belén Domínguez, la jueza, sino en general de un procesado, como fallas del Código Orgánico Integral Penal. Por eso quisiera consultarle si es que hay un mecanismo que aún antes de que se formulen cargos en contra de cualquier persona, se pueda establecer una suerte de seguimiento, ubicación de esa persona que está siendo requerida para el posible inicio de un proceso penal. Recordemos, mi estimado Freddy, que en este caso el fiscal es dueño de la acción y el fiscal puede solicitar al juez que se den los medios necesarios para la comparecencia de la jueza. En este caso, la jueza, para bien de ella, ha comparecido cuando ha sido notificada, ha acudido cuando ha sido notificada, entonces no habría la manera de indicar de que ella no está compareciendo, lo ha hecho. Sin embargo, eso es como se dice y como lo expresa, muy bien mencionado, es una maniobra dilatoria que lamentablemente en algún momento va a pesarnos, porque capaz cuando ya le llamen a la audiencia de formulación de cargos, la doctora Domínguez, como no tiene ninguna medida cautelar que le garantice la comparecencia, ya le encontremos en Estados Unidos tal vez en algún matrimonio. Ese es el problema, y eso es lo que pasa con todas las personas que son requeridas por la justicia, y con estas acciones dilatorias, triquiñuelas, como usted la llama, logran evadir y ponerse a buen recaudo antes de que la justicia haga su parte. Esto es lamentable. En todo caso, abogado Carrillo, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer usted como abogado de los concejales de Quito que están enfrentando en este proceso, en esta acusación, vale decir, a Jorge Yunda, a la jueza María Belén Domínguez, argumentando un tráfico de influencias? Recordemos que este proceso inicia a partir de la denuncia de la doctora María del Carmen Maldonado por parte del Consejo de la Judicatura, al advertir que existe algunas falencias en el sorteo, y de ahí se desprendió la actividad sospechosa de la doctora Domínguez en la concesión de esa medida de protección. Ahora, nosotros, tanto en este caso, afectados directos termina siendo el doctor Fernando Morales, el doctor Santiago Guardera, la doctora Mónica Sandoval y la doctora Analía Ledesma. Ellos son afectados directos porque ellos fueron perjudicados dentro de esta
lamentable acción que terminó en una sentencia y que ellos fueron accionados. Entonces, en su momento, recordemos que nosotros podemos presentar la acusación particular hasta la finalización de la formulación de la instrucción. Entonces, recordemos que ahorita termina una etapa investigativa. De esta etapa investigativa, con la formulación de cargos, se abrirá la instrucción, y una vez que termine la instrucción, se irá esto a la audiencia de preparatoria a juicio, y ahí, hasta ahí podríamos presentar nosotros la acusación particular. En este caso, nosotros estamos siguiendo de cerca cuáles son las acciones que está tomando el Consejo de la Judicatura, cuáles son las acciones que está tomando la Fiscalía, y advirtiendo eso, de ser el caso, vamos monitoreando, y en su momento presentaremos la acusación particular de ser conveniente y de ver si es que es necesario, porque esta acción le corresponde directamente a la Fiscalía. Hay una denuncia también que presentó, me parece, Carolina Moreno, en ese mismo sentido, al respecto del sorteo inadecuado que se hizo y que terminó en una sentencia que hasta el momento tiene alborotado a la administración en el municipio de Quito. Entonces, esperemos que el fiscal cumpla con lo que tiene que hacer, si no, tendremos que actuar. Siempre estamos monitoreando y siguiendo todas las acciones. Esta semana tenemos el 29 el inicio de la acción de la audiencia de juicio en contra de Jorge Yunda. Ahí igual Fernando Morales. Esto es por las pruebas anti-COVID rápidas. Exactamente. En esa Fernando Morales está como testigo, y acordémonos que también en esa presentó César Montúfar y Fernando Morales la denuncia. Sin embargo, no se calificó la acusación particular, es decir, no son parte, pero estaremos ahí atentos también. Ahora, doctor Carrillo, en este caso específico, la jueza María Belén Domínguez tiene implicación por haber asumido el caso, el tema del sorteo dudoso y todo, pero ustedes no han pensado ir al fondo de este caso, y me refiero a la posibilidad de presentar una denuncia en contra de funcionarios del Consejo de la Judicatura o de la función judicial que manejan la sala de sorteos, donde aparentemente hay algún tipo de responsabilidad también? Mi estimado Freddy, aquí es importante indicar, yo creo que 3 cosas fundamentales. El Consejo de la Judicatura ha mencionado y ha sido enfático y ratificado al respecto de que se ha vulnerado el sistema de sorteos en esta institución. De ahí parte en que la doctora Maldonado ha puesto la denuncia y ha tratado de activar de alguna forma los medios de control. Sin embargo, aquí es importante determinar quiénes son los que participaron en este sorteo fraudulento. Y sin embargo, tampoco se están olvidando de quiénes son los beneficiados con estos sorteos fraudulentos. Entonces, aquí, lamentablemente, no están haciendo una investigación como se debe. La Fiscalía está haciendo muy pequeña la investigación al respecto del campo amplio que tiene que hacer. Miren, aquí es simple. ¿Quién presentó la acción? Sin firma de abogado, y cuando le preguntaron dónde puso la acción, fue Jorge Yunda, dijo que no se acordaba dónde había puesto. Y aquí hay que ser muy claro también. Cuando la jueza Domínguez da la sentencia, ¿a quién le favoreció? Fue a Jorge Yunda. Esta acción en la que estamos también nosotros interviniendo en la acción extraordinaria de protección que fue presentada por Santiago Guarderas y Mónica Sandoval, y nosotros estamos ahí como parte accionada al respecto de cómo se ha ido llevando la acción de protección. Hemos sido enfáticos, y ojalá los jueces de la Corte Constitucional también sean muy drásticos en sancionar este tipo de acciones, porque tienen que darse cuenta que estos jueces de la Corte Provincial que dieron su sentencia mayoría y la jueza Domínguez fueron en contra de la normativa, y eso definitivamente quien tiene que controlar son ellos, porque son jueces constitucionales, y remitir también al Consejo de la Judicatura como un posible mérito de un error inexcusable. Lamentamos las dilatorias que se generan en el marco de este proceso judicial, lamentamos la demora en el pronunciamiento de autoridades y esperamos un pronto pronunciamiento en derecho, apegados a la justicia. Queremos agradecer al abogado Edison Carrillo. Él es abogado de un grupo de concejales de Quito que buscan acusar o impulsar la causa en contra del presunto delito de tráfico de influencias alrededor de
la acción presentada por Jorge Yunda ante la jueza María Belén Domínguez, que hoy está siendo investigada. Muchas gracias, abogado Carrillo, por habernos atendido. Un fuerte abrazo, que les vaya muy bien. Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.